6. En 1551, el virrey informó que las tapadas limeñas son como en Madrid, menos las ropas porque andan en cuerpo por las calles. En la memoria de gestión del virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, quien gobernó el Perú entre 1551 y 1552, consta el prejuicio, indolencia y el maltrato que, en esos años, dieron a las tapadas limeñas. En dicho documento, lamentó que él ni los respectivos esposos lograron impedir que las damas solo cubrieran sus cuerpos y rostros utilizando esa prenda femenina de forma rectangular llamada rebozo. Este máximo representante de la monarquía en el Perú gobernó 10 meses y dejó su memoria de gestión a su sucesor, virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, a quien detalló lo siguiente: son como en Madrid, menos las ropas porque andan en cuerpo por las calles. Los celadores, que es oficio en las Indias compatible con todos los oficios, han murmurado que no se les quiten los rebozos. El virrey, por cuanto los celadores habían opinado que era mejor no quitarles a las limeñas el rebozo por el riesgo de que estuvieran desnudas, acudió a los religiosos para que estos persuadan a los maridos a no permitir que sus esposas se tapen solo con esta prenda. Mencionó que los anteriores virreyes intentaron, sin éxito, cambiar esta costumbre de Lima y que incluso su sucesor, virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, intentó solucionarlo creando en la capital un recogimiento para encerrarlas a todas. La instalación de un recinto para encerrar a las tapadas limeñas fue encargada a Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco, conde de Monterrey, pero la obra se interrumpió por su temprana muerte, ocurrida el 10 de febrero de 1606 en Lima. Había nacido en 1560 en Monterrey, España. Como se observa líneas más arriba, la escasez de ropa mostrada por las mujeres pudo deberse a la precariedad económica en la que muchas de ellas se encontraban junto a sus familias. El 21 de julio de 1552, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco murió a los 60 años de edad. Estaba enfermo y en su memoria de gobierno dejó el siguiente testimonio: yo me rendí a la dificultad y, por menos animoso, lo dejé correr, encargando a estos predicadores persuadan a los maridos a que no consientan andar tapadas. Y, como he visto que cada uno no puede con la suya, he desconfiado de poder con tantas. Para corregir la libertad de algunas, quiso el señor virrey don Luis fundar un recogimiento donde las distraídas pudiesen estar detenidas y encerradas. Ayudó al intento una buena mujer dando casa pagada al Hospital de San Diego. Fue muy a los fines del gobierno del señor don Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. Esta es la memoria de gestión del virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, quien gobernó el Perú entre 1551 y 1552. De las mujeres no hemos hablado. Sepa B.E. que son como en Madrid, menos las ropas porque andan en cuerpo por las calles. Los celadores, que es oficio en las Indias compatible con todos oficios, han murmurado que no se les quiten los rebozos. Alguno de mis antecesores quiso intentarlo, mostró su diligencia la imposibilidad de conseguirlo sin algún efecto. Yo me rendí a la dificultad y por menos animoso lo dejé correr, encargando a estos predicadores persuadan a los maridos a que no las consientan andar tapadas. Y como he visto que cada uno no puede con la suya, he desconfiado de poder con tantas. Para corregir la libertad de algunas, quiso el señor virrey don Luis fundar un recogimiento donde las distraídas pudiesen estar detenidas y encerradas. Ayudó al intento una buena mujer dando casa pagada al Hospital de San Diego. Fue muy a los fines del gobierno del señor don Luis, y así no pudo más que comenzar la obra y encargarla al señor conde Monterrey, cuya corta vida no dio lugar a este cuidado. La audiencia de Lima que sucedió en el gobierno se embarazó en el conocimiento de una demanda que pusieron los hermanos de aquel hospital pretendiendo que era suya la casa. Vine yo al fin a ser quien pobló el Palomar. Él es sustentado hasta ahora con socorros y limosnas de tributos vacos, por este motivo de la dirección de costumbres. El mismo señor virrey mandó hacer en Lima el listín padrón de los muchachos hijos de gente cuya pobreza imposibilitaba su crianza y doctrina, y que se repartiesen por maestros de escuelas, a quien dio salario porque los enseñasen, y encargó la superintendencia al doctor Juan de la Bota, cura de esta iglesia, persona de mucha virtud y satisfacción. Esta buena obra cesó hasta que yo tomé el gobierno y la volví a entablar, y la he conservado. Muy justo es que B.E. lo haga, con advertencia que para ella y la del capítulo precedente no hay más caudal que su favor. 7. Desde el siglo XVI,
Las autoridades empezaron a emitir licencias para profanar y saquear tumbas y sitios religiosos de los ancestros peruanos. Tanto inicios de la colonización como en los primeros años de la independencia, se emitieron normas que pusieron en juego la preservación de las tumbas y sitios religiosos de los antepasados prehispánicos. La transcripción de dos documentos históricos que aquí se presentan permiten conocer qué hicieron al respecto las máximas autoridades de turno. A mediados del siglo XVI, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco dejó constancia en su memoria de gobierno que, durante su gestión, estuvo prohibido que los naturales de Perú excaven, bajo el sistema de la mita, las huacas para extraer su contenido, aun cuando se le ordenara a alguno de los jefes españoles. Este virrey gobernó entre el 12 de septiembre de 1551 y el 21 de julio de 1552. Empezó apenas 16 años después de que, en 1535, Francisco Pizarro fundara la ciudad de Lima, época en que aún se encontraban casi intactos los sitios arqueológicos incas y preincas. La mita era el sistema de trabajo que los monarcas españoles autorizaron emplear en tierras incaicas para obligar a los nativos a construir, sin dar retribución a cambio, puentes y caminos. No obstante, dicho virrey ordenó que los españoles utilicen el sistema de la mita para ocupar a los indígenas en la excavación de sitios arqueológicos, pero no prohibió que esta actividad sea realizada por los esclavos o indígenas utilizando otra modalidad de trabajo, formal o clandestina. En la norma para el huaqueo, que en el Perú rigió entre 1551 y 1552, y que consta en la memoria de gobierno del entonces virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, se estipuló: está expresamente prohibido que los indios sean ocupados en cavar cues o huacas. Ambos son nombres de sepulturas y templos de la gentilidad, donde con las personas a quien después hacían veneración ponían juntamente y ofrecían sus tesoros, y porque hay muchos que por codicia de hallarlos trabajaban en revolver la tierra, y para ello se valen de sus esclavos y de algunos indios para sus jornales. Ha quedado la prohibición en lo que son de mita. El saqueo en el siglo XIX. El otro documento data de principios del siglo XIX, de 1822, año en que a través de una ley se prohibió se continúe huaqueando en el país. La norma fue emitida por la entonces máxima autoridad nacional, el Supremo Delegado del Perú, José Bernardo de Tagle, por orden del argentino Bernardo Monteagudo, uno de los ministros del gobierno de José de San Martín. No obstante, en esa misma ley se autorizó al gobierno a otorgar licencias de excavación siempre que ésta dejara beneficios económicos para la naciente República Peruana. Los profanadores de tumbas y sitios religiosos recibían 1.000 pesos de multa y debían entregar los objetos obtenidos al Museo Nacional, creado en los primeros meses de la independencia nacional. Aquí la transcripción de la norma de 1822 firmada por José Bernardo de Tagle para el huaqueo en el Perú con licencia estatal. He acordado y decreto, primero, se prohíbe absolutamente la extracción de piedras minerales, obras antiguas de alfarería, tejidos y demás objetos que se encuentran en huacas, sin expresa y especial licencia del gobierno, dada con alguna mira de utilidad pública. 2. El que contraviniese el artículo anterior incurrirá en la pena de perdimiento de la especie, sea poco o mucho su valor, la que se aplicará al Museo Nacional, y a más de 1.000 pesos de multa aplicados a los fondos de instrucción pública. Los administradores de aduana y comandantes de resguardo quedan encargados de velar la observancia de este decreto bajo su responsabilidad, dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima el 2 de abril de 1822, firmado por Torretagle por orden de su excelencia Bernardo Monteagudo. 8. Acordaron con los chasquis pagarles por llevar el correo, pero en 1552 el virrey Mendoza reconoció: cuando llegué a este gobierno se le debía suma de plata. El virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, quien gobernó el Perú de 1551 a 1552, informó en su memoria de gestión que, al asumir el cargo, conoció la deuda de que la administración de sus antecesores tenía con estos indígenas. Para chasquis, que es lo mismo que correos de a pie, hay indios diputados en sitios de veredas principales a cargo del correo mayor, la paga de su trabajo. Cuando llegué a este gobierno se le debía suma de plata, y si bien desde luego procuré aminorarla, no fue posible. Antes creció la deuda, visto lo cual embargué las haciendas y tributos de correo mayor, y últimamente tomé con él el asiento que vuestra excelencia verá en los papeles del señorío de la gobernación. Importante es mucho se ejecute y obligatorio en conciencia a lo que he podido entender. Más de 100 años después, en 1621,
Adeudar pagos a los chasquis era un asunto que seguía vigente. Ese año culminó la gestión del virrey Francisco de Borja y Aragón, quien había gobernado el Perú desde 1616, y tal fue la situación que logró describir en su memoria de gestión, la cual dejó a su sucesor virrey Diego Fernández de Córdoba, quien gobernó de 1622 a 1629. En dicho documento, el virrey Francisco de Borja y Aragón detalló lo siguiente: en la paga de los chasquis, que son los correos y estafetas, ha habido algún descuido, y así, en conformidad de lo que su majestad ordenó en su cédula del año de 1619, se están ajustando las cuentas con el correo mayor, y espero que antes de salir del gobierno quedarán concluidas, y los indios satisfechos. O por lo menos faltará poco, y quedaré en estado que no embarace mucho a vuestra excelencia. 9. Misioneros reconocieron que en la selva surgió en 1561 la población de mestizos denominada los barbudos por el contacto con exploradores de El Dorado. El registro de una de las primeras poblaciones de mestizos en la Amazonía peruana se remonta a 1560. Ello como resultado de las relaciones de las mujeres aborígenes con exploradores y soldados españoles a su paso en la búsqueda del mítico El Dorado, por autorización del virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Unos 500 soldados monárquicos, sirvientes indígenas y esclavos negros formaron parte de la expedición que partió de Lima y pasó por los pueblos y montañas atravesando los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas. La población Los Barbudos apareció así nombrada en 1791 en el periódico El Mercurio Peruano, en un artículo del científico y médico Hipólito Unanue. Ese año, al ver de cerca a dichos pobladores, los misioneros entendieron que se trataba de descendientes de los soldados exploradores de El Dorado, entre ellos el capitán de origen navarro Pedro de Orsúa, quien el 1 de enero de 1561 murió asesinado junto a su concubina Inés de Atienza, mestiza que desde Lima había acompañado al grupo a buscar nuevas riquezas para el imperio español. La muerte del capitán Pedro de Orsúa ocurrió mientras exploraba el río Marañón rumbo al Amazonas, a manos de los leales Diego López de Aguirre, su compañero de viaje, quien, a su vez, fue asesinado el 27 de octubre de ese mismo año en lo que actualmente es territorio de Venezuela, Barquisimeto. López de Aguirre viajaba acompañado de su hija mestiza llamada Elvira, antigua afeitadora. En 1791, Unanue también informó respecto a los omaguas que conducían entre sus esclavos varios de la nación Moyoruna, que habita las cabeceras del río Tapichi, llámense por otro nombre, barbudos, por tener la barba cerrada como los españoles. Se cree descienden de los soldados que se derramaron por aquellas selvas, con el atentado de Diego López de Aguirre con el capitán Pedro de Orsúa. Es extrañísimo el modo con que se las quitan, y deberá ser también muy doloroso. Toman 2 conchas de las que se sirven como si fueran tenazas, y pasándolas con precipitación van arrancando pelo por pelo, y haciendo tales guiñadas y visajes con las narices, ojos y rostro, que mueven a risa al mismo tiempo que compasión. Parece que los antiguos moradores del Perú tenían igual costumbre para librarse de sus pocas barbas, pues en nuestro museo existen unas tenacitas de sus descendientes, que servían al destino mencionado. Gracias al artículo de Unanue, también se conoció que los varones de la población, los barbudos, para afeitarse el rostro utilizaban 2 conchas a manera de tenazas. Igualmente, de la existencia de un museo en el Perú virreinal en el que se guardaban las mencionadas tenacitas de afeitar. A los barbudos, Unanue, en sus investigaciones de 1806, también los consignó como integrantes de la nación denominada Moyoruna, porque en 1790 así lo había mencionado el explorador español y padre franciscano Manuel de Sobreviela. Actualmente son identificados como parte de los nativos Matsé o Matsi, quienes habitan en los territorios de Perú y Brasil. Junto a otros misioneros, dicho religioso buscaba conversos, cruzar el Amazonas y salir al Atlántico, todo ello partiendo desde la localidad de Ocopa en Junín, y abriéndose paso con pequeñas y grandes embarcaciones fluviales en los ríos intermedios. Más allá de la frontera, Unanue informó que los omaguas trasladaban a los Moyoruna, a quienes habían hecho sus esclavos y habitaban en las riberas del río Tapichi, en el Ucayali. Los omaguas, también llamados cocamas, habitaban en las inmediaciones de los ríos Guayali y Ucayali en el siglo XVIII. Sus territorios se extendían hasta pasar la frontera de la actual Colombia.
En esos años de colonización del oriente peruano, en relación al comercio y trueque que realizaban los nativos de la selva, Unanue señaló que componíase la referida comitiva de indios conivos, que comandados por su cacique, navegaban Omaguas llevando algunas mantas y resinas con el fin de canjearlas, si le fuese posible, con herramientas de labranza. 10. Desde el siglo XVI alquilaban nevados y vendían hielo en el Perú, pero en 1785 el visitador de la Superintendencia de la Real Hacienda lo catalogó de negocio inestable. García Hurtado de Mendoza, virrey entre 1589 y 1596, fue el primero en poner en el Perú el negocio de la extracción, comercialización y consumo del hielo de las montañas, el cual en España permitía recaudar fondos para las cajas reales. Así fue reconocido en la memoria de gestión que dejaron algunos de sus sucesores. En el siglo XVI, en la corte española, no era desconocido el puesto de nevero, por lo que resultó natural crearlo en un territorio tan rico en montañas nevadas como el peruano. Hasta 1615, el negocio del hielo, también llamado de la nieve, fue prorrogado por los virreyes Luis de Velasco, Gaspar de Zúñiga y Juan de Mendoza, quienes para esa tarea utilizaron como neveros a miembros del personal de la Casa Virreinal, ubicada en el centro de la capital peruana. En 1615 llegó al Perú el virrey Francisco de Borja, acompañado de su familia y su médico de cabecera, Matías de Porres, quien luego de un lustro de recoger en la capital peruana testimonios de pacientes, publicó en Lima en 1621 su investigación titulada Breves advertencias para beber frío con nieve, obra de carácter medicinal y fuente informativa en las primeras décadas del virreinato, para el uso y consumo seguro del hielo. En Lima, este virrey hizo construir profundos pozos con ventilación para almacenar los bloques de hielo que traían los arrieros, luego de ser transportado y vendido en la capital en determinados puntos públicos llamados estancos. Estos pozos especiales funcionaron como neveras. Por utilizarlos, los diferentes concesionarios daban contribuciones a la administración virreinal. Igualmente, las personas que alquilaban los nevados para la extracción de hielo de manera continua y rentable. Entre 1615 y 1621, el virrey Francisco de Borja creó el puesto de obligado de la nieve, el cual recayó en una persona de su confianza que, asistido por ayudantes, se encargó de proveer a Lima de hielo, tanto para uso refrescante como medicinal. La nieve se utilizaba para bajar la fiebre, inequívoco síntoma de haber contraído algún tipo de infección. El hielo servido con agua fue utilizado para atenuar los males estomacales. En su libro de 1621, el doctor Porres incluyó una nota detallando la crítica que recibió por recetar a dicho virrey agua de canela fría en nieve, luego de lo cual agradeció públicamente por no haber sido despedido de su puesto de médico de cabecera y lograr retornar a España a seguir ejerciendo su profesión. Antes de su retorno a España, el doctor Porres realizó un análisis sanitario de las aguas del Puquio, del Cerro San Cristóbal, y recomendó que, con ellas, se abastezca para consumo de la casa virreinal, también para limpiar los bloques y fragmentos de hielo que recibían de la sierra limeña. En verano, las bebidas refrescadas con nieve tuvieron gran demanda y generaban un buen movimiento económico. Los pequeños trozos se echaban a las bebidas con frutas y aquellas elaboradas a base de plantas y frutos peruanos o de origen extranjero como, por ejemplo, la maca y la granadilla respectivamente. El Diario de Lima 1629 y 1639 de Juan Antonio Sardo se informa que en Lima existieron diversas estaciones de acopio de hielo, entre ellas las de Huachipa, Punapampa y Quilcamachay, las cuales formaron parte de una de las rutas utilizadas para este servicio. El principal proveedor de hielo para los habitantes de la capital fue el Nevado Antapampa, ubicado en Huarochirí, igualmente el Pariacaca. En Lima, el estanco de la nieve fue creado en 1634, en México, recién en 1719. En 1780, por la crisis generada por la rebelión de Túpac Amaru II, el negocio de la nieve fue considerado inestable por Jorge de Escobedo, visitador general del Perú, superintendente de la Real Hacienda de Lima. Así lo consideró en 1785 en un informe que realizó luego de recorrer diversas ciudades y poblados peruanos, constatando el estado de la recaudación para las cajas reales. En su informe de 1785, titulado Oficio escrito al excelentísimo señor José de Gálvez sobre la conclusión de la visita a estos reinos, el visitador Jorge de Escobedo refirió que
En cuanto se contrae al ramo de nieve y bebidas frescas, que como dije antes, es el único que se halla en arrendamiento, y como su naturaleza expuesta a mermas, los gastos de conducción, custodia y compra de dulces, frutas y otros ingredientes para lisonjear el gusto de los consumidores, son cuidados más propios de un particular que va a solicitar en ellos su ganancia que del rey, cuyos ministros, por celosos que sean, no pueden atender con prolijidad estas menudencias. Me ha parecido dejarlo correr así con el aumento que ya tenía de 8.000 pesos el arrendamiento anterior y cumplido el que ahora corre. Quizás suba, aunque de todos modos será más útil continúe de este modo por los costos inciertos e inseparables de la administración y manos subalternas que en ella deberían emplearse. Hasta 1809 funcionó el estanco de la nieve en el Perú. Los concesionarios de este producto extractivo no pudieron seguir pagando los tributos exigidos por la hacienda virreinal, ni a los trabajadores que bajo el sistema de la mita, encargados de cortar los bloques de hielo en los nevados y convertirlos en pedazos pequeños, reclamaban mayores pagos y cuidados a su salud.